Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche. Y bueno, que le damos gracias a Yahweh por este hermoso día, ¿cierto? Que nos regaló por su misericordia, porque a la verdad que su misericordia es tan grande, ¿cierto? Él es el que nos abre los ojos en la mañana y nos da la vida, así que le damos gracias al Señor por eso, le damos tantas gracias, ¿cierto? Por un día más de vida, en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad, ¿cierto? En tiempos de pandemia, ¿cierto? Y bueno, más que no tenemos la vida comprada. Pero así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, te multiplique conforme a su misericordia. Y bueno, en esta noche voy a seguir predicando la palabra del Señor, para que su palabra corra, su nombre sea glorificado y para que usted, cierto, crezca, tenga un crecimiento espiritual, porque la verdad que el crecimiento, usted necesita tener un crecimiento espiritual, usted necesita instruirse con la palabra, porque es muy importante de que usted conozca la palabra del Señor y no se vaya por cualquier doctrina, por cualquier engaño, ¿cierto? Porque hay muchas religiones, ¿cierto? Pero yo en esta hora yo le digo que esto no es religión, esto es poder de Dios, esto es poder, esto es algo muy grande. El Señor, ¿cierto?, mandó a su Hijo acá a la tierra ¿cierto?, a libertar, a sanar, a sacar las vendas de los ojos de los ciegos, no solamente de los ciegos físicos, sino que de los ciegos, ¿cierto?, espirituales, que no pueden ver más allá. ¿Cierto? A veces las personas no saben dónde están paradas. Yo también tuve eso, ¿cierto? En mi vida era ciega, no podía ver más allá, hasta que Dios me llamó un día y eso fue maravilloso para mí. Quizá algún día les cuente mi testimonio, cuando el Señor me lo permita. Yo voy a estar contando mi testimonio cuando el Señor me llamó, cuando el Señor me libertó para su gloria, para su honra, y eso fue maravilloso. Pero en esta hora voy a seguir con la palabra del Señor. La última predicación que tuvimos fue el martes y se predicó, ¿cierto?, de que estamos en la historia de José. José, ¿cierto? Decían José el soñador, sus hermanos. Y bueno, José estaba pasando por diferentes pruebas, porque José, hijo de Jacob, hijo de Raquel, uno, ¿cierto?, de los 12 hijos que tuvo Jacob. Y bueno, y él fue uno de los escogidos, de los más importantes en nuestras escrituras, porque es uno de los hijos que caminó con mayor integridad y pasó por las más grandes pruebas, pero al final es una maravillosa historia que nos damos cuenta de que el temor de Dios realmente eso es lo que nos va a llevar a la bendición. La obediencia de que tú seas obediente y de que tú le digas no a la tentación, no al pecado, no a esas cosas. El Señor bendice grandemente cuando nosotros nos alejamos de esos caminos. Sí pasamos por pruebas, pero siempre está la bendición, siempre está la mano del Señor. Yo viví todas esas cosas, yo las viví, y para la gloria y la honra del Señor, por su misericordia soy lo que soy. Pero sabe que yo, desde que me alejé de los malos caminos, ¿cierto?, y he sido grandemente bendecida, y no solamente en lo material, sino que he sido grandemente bendecida en lo espiritual. Mi familia, mi hijo, mi casa, mi hogar están sobre la roca que es Yahshua, que es Jesucristo, ¿cierto?, como usted lo conoce. Y así que eso. Y antes de que se me olvide, este día sábado voy a estar predicando más temprano y voy a predicar sobre el verdadero nombre del Señor. El verdadero nombre, ¿cierto?, que es Yahweh, y también el verdadero nombre de Jesucristo, que es Yahshua HaMashiach. Y así que este sábado voy a estar más temprano. Ahí me invitaron a otro lugar a predicar, a otra iglesia que se llama Levantando al Caído, así que les queda esa invitación para que se conecten. Así que bueno, en esta hora voy a comenzar con la palabra de esta noche y voy a seguir con el Génesis, en el cual, ¿cierto?, José había sido, ¿cierto?, echado a la cárcel
¿Por qué había sido echado a la cárcel? ¿Por qué? Porque la esposa de Potifar, ¿cierto? Quería que durmiera con él, que José durmiera con él. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que él, ¿cierto? Era un hombre que era tan temeroso al Señor, era un hombre muy temeroso, José, y era muy íntegro. Entonces él no quiso, se escapó de esta mujer a la verdad, y quedó sus ropas ahí en manos de esta mujer, de la esposa de Potifar, en el cual José no aceptó, ¿cierto?, esta propuesta que le estaba haciendo la esposa de Potifar, y huye de manos de ella y quedan sus ropas ahí. Entonces ella grita, ¿cierto?, y hace un falso testimonio de José. Dice un falso testimonio en el cual dice ella a todos los que estaban en casa de Faraón, en casa de Potifar, dice de que José la había intentado ultrajar, la había intentado, ¿cierto?, violar, en el cual esto era una mentira, esto era un falso testimonio que habían hecho encima de José. Pero a la verdad que ya José nuevamente estaba pasando por otra prueba, ¿cierto? Así que fue echado a la cárcel por Potifar, fue echado a la cárcel de Faraón, y así que él después queda a cargo de esta cárcel. Y así que esta es la palabra de hoy, esta es la palabra que se encuentra en Génesis capítulo 40, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Amén. Así que vamos a continuar. Yo al final de que termine la palabra voy a orar. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Dice la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos, contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y les servía, y estuvieron días en prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Entonces, ¿qué había sucedido? Como José, ¿cierto?, fue echado a la cárcel por falso testimonio de la esposa de Potifar, José quedó a cargo de esta cárcel, porque la verdad es que a pesar de las pruebas y las dificultades que José estaba pasando, todo estaba por el propósito del Señor. Porque así es cuando nosotros, los hijos de Dios, ¿cierto?, estamos en el propósito del Señor y tenemos que pasar las pruebas, ¿cierto?, con su Espíritu Santo. Pero José, ¿cierto?, siempre confiaba en el Señor, y a causa del propósito del Señor y por falso testimonio de esta mujer fue encarcelado. Y al ser encarcelado en esta cárcel, él se encuentra y queda a cargo de un copero que era del rey, y también del panadero, que también él trabajaba ahí en esta casa, ¿cierto?, del faraón. Y estos dos hombres, el copero, los coperos son los que, ¿cierto?, tienen que probar el vino antes que el rey se lo tome, para que no vaya a estar envenenado. Entonces el copero fue encarcelado juntamente con el panadero de este lugar. Y José se quedó a cargo de toda la cárcel, y también de ellos dos, porque José los tenía que servir y verlos, toda esta situación. Pero sucedió que estos dos hombres, el copero y el panadero, los dos tuvieron un sueño en la misma noche. Tuvieron un sueño uno cada uno, y al otro día ellos despertaron y despertaron con su semblante muy, como que estaban tristes, dice la palabra. Y José los vio. José les dijo, ¿por qué sus semblantes están tristes? Y el copero le dijo, porque nosotros tuvimos un sueño y estaban inquietos por este sueño, y no sabemos su significado, porque acá no hay quien lo interprete. Entonces le dice José, decidme el sueño, porque a la verdad que José tenía el Espíritu de Dios, y José tenía la interpretación de sueños, porque el Señor se lo había dado, porque José
siempre el Señor le revelaba cosas en sueños desde un principio, desde que cuando estuvo con su hermano, allá cuando vivía con sus hermanos, antes de que sus hermanos lo echaran a ese pozo, ¿cierto? Cuando intentaron matarlo, el Señor ya hablaba por medio de sueños con José. Así que el Señor ya le había dado la interpretación de sueños. Y el copero le dice, mire, leamos la palabra. En Génesis 40, versículo 8 dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y José le dijo, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Entonces aquí José le estaba diciendo, ¿cierto?, de que el copero le contó su sueño. Y le estaba diciendo que en 3 días, ¿cierto?, iba a ser destituido, ¿cierto?, de este castigo y iba a volver a servir a Faraón, iba a volver a servir al rey. ¿Y qué sucedió después? Sucedió encima de eso que el panadero se le acerca porque le dio como una buena respuesta. Entonces eso le dijo, yo también tuve un sueño, le dijo. Y le contó su sueño. Pero en este caso, el sueño del panadero era cierto que en 3 días el panadero iba a ser echado a la horca. No había tenido una buena interpretación a los ojos del panadero porque José le estaba interpretando al panadero que en 3 días iba a morir. Pero sucedió después tal cual como José había interpretado este sueño, porque después de 3 días el rey estaba de cumpleaños y mandó a llamar, ¿cierto?, al copero, y este copero fue libertado. Mire, leamos la palabra del Señor. Dice, al cabo, dice, restituirá de tu puesto. Dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. José le estaba diciendo a él que después de que él fuera libertado, ¿cierto? Después de que el copero fuera libertado, le estaba diciendo que se acordara de él para que lo sacara de la cárcel. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que el copero, ¿cierto?, se olvidó y él fue sacado de la cárcel. Pero él se olvidó de esto y no se lo dijo a Faraón, como que se lo olvidó. Pero todo estaba en el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque no era la voluntad del Señor de que José en ese momento saliera todavía de la cárcel. Porque eso después lo vamos a ver más adelante. Dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Claro, porque él había sido, ¿cierto?, por sus hermanos, ¿cierto?, echado al pozo y porque cuando intentaron matarlo. Pero recordemos que el pozo no tenía agua, entonces no pudieron matarlo y entonces después lo terminaron vendiendo a los ismaelitas. Entonces, por eso que le dice así, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Porque después esta ya era otra prueba que José estaba pasando cuando fue, ¿cierto?, encarcelado por la esposa de Potifar, que, ¿cierto?, dijo un falso testimonio de José. Entonces dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado bien, dijo a José, también yo soñé. Dijo que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza.
En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Entonces acá nosotros podemos ver, ¿cierto?, que interpretó José 2 sueños, ¿cierto? El copero tuvo, ¿cierto?, tal cual como José le había interpretado, de que él iba a salir, ¿cierto?, de esta cárcel, iba a volver a servir al rey, ¿cierto?, sirviéndole su copa. Pero así el panadero, la interpretación que le estaba dando José no era buena, ¿cierto?, porque le estaba diciendo de que él en 3 días iba a ser echado a la horca, ¿cierto? Entonces dice: al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano del Faraón. Entonces acá la palabra del Señor nos está enseñando, ¿cierto?, de que el Señor habla por sueños a sus hijos, ¿cierto? Hay personas que tienen este don, ¿cierto? Algunos hijos de Dios que pueden, el Señor habla con ellos por medio de sueños, y también les da la interpretación. Pero también nosotros acá nos podemos dar cuenta de que no a cualquiera, ¿cierto?, le da esto, porque igual en la palabra hay varios casos de que el Señor habla por medio de sueños. Pero en este caso le estaba dando estos sueños al copero y al panadero, porque el Señor quería honrar a José, porque en medio de la cárcel, ahí el Señor tenía un propósito con José, que nosotros eso más adelante lo vamos a ver. Por eso es que el Señor le da estos sueños al copero y al panadero, porque quería honrar a José, de que él podía interpretar sueños, porque más adelante hay un propósito muy grande sobre esto. Pero lo que en esta noche, lo que Dios nos quiere entregar a nosotros, es que a los hijos de Dios, cuando nosotros oramos, ¿cierto?, y le clamamos al Señor, el Señor nos responde. El Señor habla a sus hijos por medio de sueños. También, ¿cierto?, nosotros sabemos también que Satanás, ¿cierto?, también se puede meter en nuestros sueños, pero y que el Señor lo reprenda en esta hora. Pero también debemos pedirle siempre la confirmación al Señor, debemos, ¿cierto?, tratar de discernir cuando los sueños son de Dios, cuando no vienen de Dios también. Y es muy importante ponerle atención a esto, ¿cierto? Y en este caso a José le daba la interpretación de los sueños. Y miren lo que dice en Job 33, 14 al 18. Dice así la palabra del Señor. Este versículo 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Versículo 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón su soberbia. ¿Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada? Esto está en Job 33, del 14 al 18. Aquí la palabra del Señor a nosotros nos está enseñando de que el Señor habla por medio de sueños. Habla por sueños de una o dos maneras, habla Dios. Pero el hombre no entiende. Así dice la palabra del Señor. Por medio, dice, de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. ¿Y por qué el Señor hace esto? Porque el Señor le estaba avisando, es como que el Señor le da una advertencia al hombre, ¿cierto? Dice que es para quitar, ¿cierto?, la soberbia de los hombres, y también porque el Señor nos puede estar advirtiendo de algo que nosotros podamos estar haciendo mal en nuestras vidas.
porque dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que a veces el Señor nos muestra un sueño para, ¿cierto?, para que nosotros no muramos, para que nosotros, ¿cierto?, nos arrepintamos. Muchas veces, aquí en esta interpretación, ¿cierto?, del copero y del panadero, el Señor se los dio también para honrar a José, porque el Señor tenía un propósito con José. Y que eso lo vamos a ver más adelante. Pero también le estaba mostrando, ¿cierto?, lo que iba a suceder con sus vidas. Quizá el panadero no era un hombre, tampoco un hijo de Dios. Y el copero y el panadero tampoco. Pero el Señor estaba honrando y estaba diciendo lo que Él iba a hacer. Y por medio de que el copero salió en libertad, ¿cierto? El copero después sabía de que ahí había un hombre de Dios. Ahí sabía que lo que Él había dicho se había cumplido tal cual como le había interpretado José. José le había interpretado que en 3 días Él saldría, ¿cierto?, de la cárcel y que en 3 días, ¿cierto?, Él estaría nuevamente sirviendo la copa del rey. Entonces acá, ¿cierto?, el copero no era un hijo de Dios solamente. El Señor le mostró un sueño para que José se lo revelara, y así tal cual. Entonces después el copero, ¿cierto?, quizá en ese momento se olvidó, pero nosotros después más adelante vamos a ver cómo el Señor honra por medio de este sueño que le había dado al copero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabía que ahí había un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios que el Señor le mostraba la interpretación. También tenemos muchos casos con Daniel, ¿cierto?, que ellos también podían y sabían interpretar sueños también. Y bueno, Daniel, nosotros sabemos que era un hombre muy temeroso del Señor. Y bueno, también tengo que decir esto de que tienen que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con las brujas, los brujos, con los adivinadores, ¿cierto? Porque en esos tiempos también habían, ¿cierto?, adivinos, hechiceros, brujos, y que el Señor los reprenda en esta hora, que nos cubra con la virtud de su sangre, ¿cierto? Pero estos son, ¿cierto?, que hacen invocaciones a los demonios, y eso es verdad. Así que eso también lo tenemos que tener mucho cuidado, de que usted, ¿cierto?, no busque interpretaciones por medio de tarotistas. Usted no busque interpretaciones por medio, ¿cierto?, ni de todas estas cosas que se mueven, ni adivinos, ni de tarotistas, ni de todas estas cosas, ¿cierto? Usted hay que orar a Dios, y Dios, si es su voluntad, Él va a dar respuesta. Y el Señor tiene instrumentos de Él en todos lados, porque la palabra del Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando uno le clama al Señor, esto está en Jeremías 33, y ahí el Señor dice que Él te va a mostrar y todas las cosas ocultas también. Es bueno también pedirle al Señor que Él saque a la luz lo malo, lo oculto, lo que está ahí, lo malo. Yo siempre le oro al Señor y le digo, Señor, saque lo oculto, saque lo malo, saque a la luz, Señor, las cosas que también hay usted que sea guiado por el Espíritu del Señor. Pero en esta hora lo que el Señor nos quiere decir es que ahí también, ¿cierto?, el copero se pudo dar cuenta de que había un verdadero hijo de Dios, porque ellos le decían el hebreo, ¿cierto?, le decían a José, el hombre hebreo que tú trajiste, ¿cierto?, porque bueno, José era hijo de Jacob, y recordemos que era hijo de Raquel. Entonces, cuando Raquel muere, ¿cierto?, Jacob pone, ¿cierto?, en su tumba, y esto lo he dicho varias veces, pone un pilar, ¿cierto?, ahí en la tumba de Raquel, queriéndonos decir para nosotros la palabra del Señor, de que Raquel fue un pilar muy importante, ¿cierto?, como madre en la vida de José, porque aquí estaban los frutos, ¿cierto?, de su madre, de que lo había criado con integridad, de que lo había criado, ¿cierto?, con temor del Señor, con temor del Creador de los cielos, de la tierra, de los mares, ¿cierto?, de que él tenía que caminar con integridad. Entonces, esto es lo que nosotros también nos podemos dar cuenta de lo importante que es, ¿cierto?, ser un buen pilar en nuestras casas y en nuestro hogar, es un buen ejemplo. Y la humildad también que siempre tuvo José.
José, ¿cierto? Se ve siempre, un hombre que siempre está sirviendo. Él servía donde estaba, él estaba a cargo ahí de servir donde el faraón, un hombre humilde, ¿cierto? Que siempre no se ve en peleas, un hombre obediente, bueno, un hombre íntegro total. Pero lo más importante es que podemos ver mucha humildad nosotros en José. La humildad es muy importante en el ser humano y eso es lo que el Señor quiere de los hijos de Dios, que seamos humildes también delante de su presencia. Y así que, así dice la palabra del Señor, dice que, sin embargo, cierto, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y en el 18 dice, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. O sea que el Señor, cierto, en este caso, le estaba advirtiendo, ¿cierto?, también al panadero que él iba a morir, ¿cierto?, que él iba a ir a la horca. Y bueno, esto no lo dice la palabra, pero quizás José le predicó, quizás le habló, no sabemos, ¿cierto? Pero lo importante es que, ¿cierto?, que sin embargo, ¿cierto?, de una o dos maneras habla el Señor, pero el hombre no entiende. Que no seamos de los que no entendimos, que le oremos al Señor y que le pidamos y oremos más. Hay que orar mucho más en estos tiempos. Hay que orar mucho más porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos, ¿cierto?, en tiempos finales. Nosotros sabemos que estamos en tiempos finales y los sueños son muy importantes para estos tiempos. La interpretación, las visiones, ¿cierto? Y todo esto proviene del don del Señor. Así que esta es la palabra de esta noche y que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Así que sigamos buscando más de la presencia del Señor y seamos temerosos del Señor. Caminemos con temor, con temblor, siempre la humildad, ¿cierto?, en nuestras vidas. Y eso, y que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a ser como José, a caminar como José, y a pesar de las pruebas y las dificultades que podamos, ¿cierto?, pasar las pruebas con su Espíritu Santo. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche, y esta ha sido la palabra del Señor de esta noche. Voy a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora de la noche te damos gracias, te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza, Padre eterno, porque tú has sido bueno, Padre. Tú has sido bueno, Padre, con cada uno de nosotros, porque nos has mantenido con vida, nos has mantenido, Señor, libres, Señor, de esta pestilencia. Y te damos gracias, Padre, por poder, Señor, escuchar tu palabra, por poder predicar yo tu palabra, Señor, porque también tú me hablas, Señor, a mi vida por medio de tu palabra, bendito Rey de la Gloria. Por eso en esta hora, Padre, yo te doy gloria, honra y alabanza, pero en esta hora yo oro, Señor, por esta palabra. Oro, Señor bendito, para que tu palabra, Señor, quede en los corazones. Todo, Señor, tu palabra, lo que ha entrado, Señor, por su mente, por sus oídos, que baje al corazón, Señor, del hombre, que baje a sus corazones, a su alma, Señor bendito del cielo, y que ellos entiendan, Padre, de que tú de una o dos maneras hablas. Dice tu palabra, pero el hombre no entiende. En sueños, en visión nocturna. Por eso en esta hora, Padre, oro, Señor, por las personas que están a través de las pantallas. Oro, Padre bendito del cielo, para que tú abras, Señor, su mente espiritual. Abra, Señor, su mente, Padre, y nos dé la inteligencia, la sabiduría y el temor, Padre tuyo, para poder, Señor, discernir, Señor amado, los sueños quizás que nos da cuando tú nos hablas, Padre. Porque tú hablas a tus hijos. Por eso te damos gracia, te damos gloria, te damos honra y alabanza. Y que usted bendiga esta palabra, Señor, y que su palabra corra y su nombre sea glorificado. En esta hora clamo a la virtud de la sangre, Padre, que fue derramada ahí en la cruz del Calvario. Cubra, Señor, a las personas, cúbranos, Señor, nuestras casas, nuestros hogares, y que sea el fuego de su Espíritu Santo entrando en cada vida y en cada lugar. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde cada uno de ustedes. Y le quería, bueno, ya les dije que el sábado voy a estar predicando en una iglesia que me invitaron a predicar.
Así que voy a predicar el sábado más temprano. Voy a estar predicando más temprano y bueno, el Señor me ha dado un tema muy importante, muy bonito, así que ahí hay una gran sorpresa, hay una gran bendición para ese día, así que lo espero y me voy a conectar con mi Facebook desde allá. Así que se llama la radio Levantando al Caído. Así que los espero y para que se conecten, para que no se pierdan de esa gran bendición de lo que el Creador va a hacer en ese lugar. Así que toda la gloria y la honra es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Rey, el único Dios que es nuestro Yeshua. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén y amén.